Yo creo que parte de lo que es muy importante nombrar es que el aumento de la violencia no es a raíz del COVID. Y esto es importante, no, o sea, como sí especificarlo, porque una de las grandes cosas, elementos y que son centrales al trabajo con violencia y que suelen perderse en este tipo de preguntas es la responsabilidad de quién hizo qué a quién. Entonces, si nosotros responsabilizamos al COVID de la violencia, estamos haciendo una representación de la violencia que no es adecuada, ¿no? Porque eso no permite responsabilizar a quien ejerce la violencia. Dicho esto, sí el COVID definitivamente, y bueno, el COVID en sí, pero también las condiciones sociales que se han movido alrededor de la pandemia, lo que ponen de relieve, lo que hacen son dos cosas. Uno, ponen de relieve injusticias que ya existían, ¿no? Pero se maximizan o sí, se vuelven como mucho más efervescentes porque lo que hace el COVID es que debido justamente a que pues las políticas para detener el contagio tienen que ver con el estar dentro de casa, como el cerrar las posibilidades de redes y de contacto, justo lo que hacen es que imposibilitan o van, sí, haciendo mucho menos, hay mucho menos espacio para que las mujeres, niños, niñas que son víctimas de violencia acudan a redes sociales de apoyo. Que eso es algo súper importante en la violencia, ¿no? Las mujeres cuentan con espacios de apoyo, espacios familiares, espacios de amistad, espacios físicos, incluso el salir a dejar a los niños a la escuela, ¿no? Y estos espacios fungen como redes de apoyo, ¿no? Estas redes de apoyo se ven coartadas, hay mucho menos comunicación, por lo tanto, mucho menos acceso a estos espacios, tanto espacios de respiro como espacios de apoyo real, ¿no? Y por otro lado, el confinamiento hace que los agresores estén mucho más cerca de las víctimas, con mucha más impunidad social. ¿Por qué? Porque no hay que dar cuenta de los moretones, no hay que dar cuenta de la violencia emocional, no hay que dar cuenta porque justamente todas las redes sociales tienen mucho menos espacio de acceder a este espacio de lo privado. Entonces, por eso es porque hablamos del COVID como una característica que ha aumentado, pues, o ha facilitado el aumento y también ha hecho visible las violencias, ¿no? Una respuesta social muy interesante que incluso, por ejemplo, Apoyo COVID está haciendo es poner sobre el ojo, ¿no? Sobre la preocupación social el problema de la violencia, ¿no? Y esa es una respuesta social que se ha generado a raíz de la pandemia y que es una respuesta social muy positiva. ¿Por qué las mujeres se quedan? Es una pregunta, o ¿por qué no se van? Es una pregunta muy compleja, es una pregunta, no es solo tuya, es una pregunta muy común, pero es bastante injusta, porque lo que hace esta pregunta es asumir varias cosas. Uno asume que las mujeres sencillamente pueden irse, y esto no es real, ¿no? El mayor riesgo que tienen las mujeres y los niños de ser asesinados es justo en el momento en que salen de casa, deciden salir de este espacio y aún en los meses posteriores a esa salida. Y después niegan como todas las tácticas de poder que tienen los generadores y el sistema social donde vivimos para invitar y constantemente invitar a las mujeres a quedarse dentro de la relación. Y por otro lado, pensamos también que el irse es la mejor manera, ¿no? Y las mujeres saben que muchas veces están cuidando cosas al quedarse, ¿no? Les pedimos salirse, pero luego no contamos con los mecanismos sociales que sostienen esa salida, ¿no? A dónde se van, cómo van a vivir, cómo se sostienen, etcétera, ¿no? Y por otro lado, también el mismo aspecto de quedarse es un concepto que hay que revisar, ¿no? Porque el hecho de que las mujeres compartan un espacio físico con los agresores no significa que se están quedando. Hay muchas mujeres que emocionalmente se salieron de esa relación hace años y que comparten solo espacios físicos y ni siquiera los comparten en la lógica
¿no? De, ay, estamos bien, y no, los comparten sobreviviendo, los comparten resistiendo, los comparten denunciando en las posibilidades de ese espacio, ¿no? Entonces, esa pregunta es muy importante hacerla porque es el común entendimiento, pero también es muy importante deconstruirla, desmoronarla, desmenuzarla, porque hay muchos conceptos que damos por hecho que no responden a la experiencia real de las víctimas. Esta es una pregunta que yo dividiría en dos. Creo que estás haciendo dos preguntas al hacer una. La primera de ellas es que si las mujeres somos responsables, por supuesto, yo creo que hay una responsabilidad social en el fenómeno de la violencia y creo que en la medida en que veamos que esto no es un fenómeno ni individual, ni familiar, ni de pareja, sino un problema de salud pública global, tendremos muchas más elementos y herramientas para responsabilizarnos socialmente, también de cómo detener esta otra pandemia que es la violencia hacia las mujeres y el feminicidio. En ese sentido, la participación social de las mujeres no es igual en ningún sentido, no es igual entre mujeres, no es igual en relación a hombres, no es igual. Por lo que hablamos en el webinar justamente de cómo la interseccionalidad, que es este concepto que nos dice que el ser mujer no es una cosa en sí misma, sino que está atravesado por diferentes ejes de poder, de clase, posición económica, posición social, acceso a la palabra, diversidad funcional, situación migratoria. Todos estos son factores que van determinando, ¿no?, cómo se ocupa el ser mujer, qué espacio tiene una mujer para ocupar, qué espacio social ocupa y político ocupa una mujer. Ajá. Entonces, dicho esto, claro que las mujeres participamos en dinámicas patriarcales, todas las personas en el mundo, ¿no? Muchas veces resistiendo y muchas veces siendo cómplices, aunque no sepamos, ¿no? Ahora, las mujeres justamente por los ejes de opresión y privilegio, ¿no?, que los hombres ocupan muchos más espacios de poder, de privilegio, de legitimidad, de monopolio de la lógica, etcétera, ¿no? Eh, no participamos de la misma forma. Uh-huh. Pero definitivamente hay una corresponsabilidad también en las mujeres, ¿no? Una corresponsabilidad en grados, ¿no?, de acuerdo al privilegio en cómo participamos. Ahora, la segunda parte de tu pregunta, yo antes de la pregunta que estás haciendo me iría a una pregunta atrás y te preguntaría a ti, ¿no?, como cuáles son las creencias sobre las cuales se deposita tu pregunta, ¿no? Porque el afirmar que las mujeres somos mayormente responsables de la educación de los niñas, niños y niñas, hay una presuposición de género ahí, ¿no? Entonces yo por eso llevaría tu pregunta a una pregunta anterior, ¿no? ¿Qué formulaciones tengo que me hacen pensar que las mujeres son mayormente responsables de la educación? Con esto no quiero decir que en la realidad efectiva social, ¿no?, esto no sea así, ¿no? Generalmente a las mujeres se asume que nos toca más los trabajos de educación, más los trabajos, pero la pregunta importante sería ¿por qué?, ¿no? ¿Dónde están estas otras figuras? Figuras tanto paternales como figuras sociales, institucionales, que se desmarcan de esa responsabilidad y la ponen en las mujeres. Uh-huh. Y entonces, para mí la pregunta importante es, ¿por qué son las mujeres los recipientes de esta responsabilidad? ¿No? Porque entonces, si nos seguimos por esa línea de pregunta, claro que la respuesta será culpar a las mujeres, ¿no? Esta común afirmación de que las mujeres somos las que creamos hombres machos, ¿no? Pero esa formulación deja por fuera totalmente el contexto, ¿no? ¿En qué contexto sucede eso? ¿Y dónde están todos estos otros participantes que deberían de estar? ¿No? Y por otro lado, también hay una afirmación de qué es la educación, ¿no? Porque la educación no solo sucede en la relación madre-hijo, madres y padres o familias, ¿no? Hay una educación social, hay una pedagogía social de los medios de comunicación, de las escuelas, de las respuestas sociales de otros y otras, de los gobiernos. Hay una pedagogía social de la educación. Uh-huh. Y esa pedagogía forma seres humanos. Y tristemente esa pedagogía suele ser una pedagogía que sigue dividiendo la responsabilidad sexuada, ¿no? Dejando el ámbito de lo privado a las mujeres y lo público a los hombres. Entonces creo que es una pregunta muy relevante, pero que creo que tiene capas mucho más profundas y que tenemos que irnos mucho más atrás para que tu pregunta no sea utilizada en formas, sí, que culpabilizan a las mujeres. Esta es una pregunta muy,
bueno, muy, muy bonita, por decirlo de alguna forma, porque es una pregunta que ha informado la historia de los feminismos desde su nacimiento, yo creo. Yo debo de aclarar que yo no puedo responder desde una posición psicoanalista, yo no soy psicoanalista, pero bueno, voy a responder desde mi... Yo creo que el problema de si las diferencias, creo que también hay dos aspectos que quiero abordar. El problema de las diferencias entre hombres y mujeres, si es biológico o si es social, eh, viene de una epistemología y ontología. Estos dos términos, ontología significa el ser, ¿no? Cuando describimos algo, ¿qué es esto? ¿No? Y la epistemología son las herramientas que utilizamos para describir eso que es. Entonces, dicho así, partir de la idea de que los hombres somos socialmente diferentes o biológicamente diferentes, parte de ideas de que la biología y la cultura están radicalmente separadas, que hay una separación ontológica, ¿no? Es decir, irreconciliable entre la naturaleza y la cultura. Y esa es una separación con la que yo no concuerdo. Porque además posiciona siempre lo natural y lo biológico como estas entidades inamovibles, que así son, que no se pueden pensar y que no se pueden cambiar. Y la cultura ha sido también un ámbito, y también mucho desde el psicoanálisis, que se le ha promovido al acceso a los hombres a la cultura, donde las mujeres estamos más cerca de lo natural que de lo cultural. Entonces, yo te diría que esta formulación de tu pregunta responde a una pedagogía histórica que nos invita a pensar que la cultura y la naturaleza están separados y que la cultura es inamovible, digo la naturaleza, perdón. Y hay estudios interesantísimos, ¿no? Que nos hablan de naturalezas súper locas, ¿no? De naturaleza súper queer, de relaciones animales, de relaciones con la flora, de relaciones con... que son súper queer, ¿no? Que ni son hetero, ¿no? Que ni son hombres y mujeres, ajá, sino que utilizan muchas otras configuraciones sexuales o, sí, genitales, por llamarlas de alguna forma, y también relaciones entre los sexos dentro de lo natural, porque pensaríamos el mundo de lo animal como lo natural y de las plantas también como lo natural, que no responden a esta lógica. Y lo cual también, el pensar que las diferencias entre hombres y mujeres también dejan fuera un montón de cuerpos y de realidades, cuerpos intersex, cuerpos trans, cuerpos no binarios, ¿no? Que no responden a esta misma lógica de que se respondería a la diferencia entre hombres y mujeres. Entonces, yo lo que intentaría hacer es una conversación crítica que no pusiera estas dos realidades, sino que las integrara, porque eso nos permite como realidades como mucho más nuanced, como mucho más, no sé, como mucho más tejiendo fino, pues, ¿no? Y por otro lado, te diría una última cosa. El problema, nombras algo muy importante, y el problema de la diferencia es que yo no creo que el problema son las diferencias. Yo apuesto por un mundo donde haya diferencias radicales. El problema es que la diferencia se suele entender como diferencias jerarquizadas, en donde uno vale más que otro. En donde esta diferencia, entonces, se supone que mi rol es tal o se supone que tal, ¿no? Y el problema de la diferencia es uno muy importante, porque la diferencia da miedo, la diferencia asusta, la diferencia sale de lo normativo, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que encajonarla, patologizarla. Al contrario, yo apostaría por un mundo de diferencias radicales, donde el problema no sea la diferencia, sino nuestro abordaje hacia las diferencias. Espero no haber sido muy teórica. Pues esta es una pregunta muy importante. Yo creo que hay un montón de cosas que hacer. La primera de ellas tiene que ver con el reconocimiento del privilegio, los múltiples privilegios que tengo, sea hombre, mujer, no binario, no binaria, perdón. Porque eso apuntala a decir, yo soy heredero, ¿no? De privilegios que no me he ganado y que sin embargo heredo y puedo ejercer, ¿no? Entonces, ¿realmente sé cuáles son mis privilegios, no? Y una vez que empiezo a hacer este ejercicio, ¿y cómo se sabe cuáles son los privilegios? Se sabe preguntándole a otras, ¿no? Otros, otros, que me pueden informar sobre eso, ¿no? Cómo me relaciono, cómo uso la palabra, cómo tengo un monopolio de la razón, cómo descalifico otras versiones, cómo accedo a ciertos trabajos, preguntando a otras realidades y preguntando además desde posiciones de escucha real, ¿no?
No desde esta forma de cuando te preguntan por qué el feminismo es bueno, pero preguntándote para irte diciendo cómo no es verdad, ¿no? Como realmente abrir una posición de escucha. ¿Y qué significa eso también? Encontrar y preguntarme cuáles son prácticas de escucha que son prácticas justas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo he sido yo escuchada de formas que me he sentido validada, reconocida? Ok, entonces ya una vez que sé, puedo aplicar esas formas de escucha. Entonces voy aprendiendo de otras y de otros, voy escuchando, ¿no? Y a veces escuchar eso es muy doloroso porque uno se encuentra con cosas de una misma, de uno mismo que no sabía y es muy duro. Y frente a esa vulnerabilidad uno puede decir, no es cierto, ¿no? Entonces, otra pista es también cuando yo pienso que la gente, automáticamente mi respuesta es decir, eso no es verdad, o pienso que están exagerando, puedo darme una pausa y saber que ese puede ser como un puntito que me puede dejar saber que ahí hay algo importante que no estoy pudiendo escuchar, ¿no? Entonces, bueno, una vez que he aprendido todo esto, puedo empezar a hacer compromisos acerca de cuáles son las prácticas en las que participo, que son prácticas opresivas o prácticas de usos de privilegio, ¿no? Eh, ¿Por qué no quiero participar en esas prácticas? Y entonces también escuchar y construir con otras, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que esas prácticas no tengan efectos o tengan menores efectos en la vida de otros? Y eso no significa dejar en responsabilidad de otras que me digan qué hacer, ¿no? Significa como este espacio entre preguntar y entre ir descubriendo por qué no quiero. Lo que yo llamaba en el webinar y llamo en mis prácticas como ser traidores al patriarcado, ¿no? No es necesariamente sumarme a grupos de mujeres, decirles qué hacer, es cómo yo en mis prácticas puedo traicionar eso, dejar de reírme de chistes, ¿no? Ocupar políticas, si tengo posiciones de privilegio en políticas públicas o gubernamentales o que efectivamente van a implicar la vida de otras personas, ¿cómo puedo empezar a hacer de esas posiciones prácticas de justicia, ¿no? O hacia la justicia? Este, y saber que esta es una tarea cotidiana, que hay muchas cosas que se me van a ir, que voy a dejar de ver, que como no creérmela de que ya llegué, sino que todo el tiempo tengo que estar practicándome como, sí, como hacia nociones de justicia. Y pues saber que el patriarcado no conviene a nadie a la larga y que mientras yo más tenga prácticas de traición a esas formas de masculinidades hegemónicas, violentas, etcétera, más estoy contribuyendo a mundos justos. Y trabajar. O sea, yo sí les diría leer, ¿no? O sea, si esto te interesa, es leer, escuchar a otras, meterte a webinars, para poder desarrollar teorías de masculinidades que no ven, que la tarea no sea de las mujeres desarrollar estos posicionamientos, sino eso, hacer grupos de hombres, conversar, desafiar, informarse, aprender de todas las teorías feministas que hay miles y millones, ¿no? Sí, por ahí yo creo que es un buen camino. Creo que está muy vinculada a la pregunta anterior. Hay un autor que yo sí creo que es muy útil, que se llama Luis Bonino y tiene un montón de textos donde habla sobre los micromachismos, que yo creo que son súper útiles porque te permite, o sea, lo que él hace al ir tan como minucioso en sus definiciones de cómo opera el machismo, no este machismo abierto y directo de, vieja, ya llegué, hazme de cenar, ¿no? Que eso es mucho más fácil ver en las condiciones sociales en las que vivimos ahora, sino estos machismos, ¿no? Como de baja intensidad, por llamarlos de alguna forma. Y lo pueden encontrar en Google, ¿no? Y de él buscar en su bibliografía otras bibliografías y ahí ir buscando. Y es un ejercicio como de justamente empezar a ver cuáles son estas prácticas que no alcanzo a ver, ¿no? Que si yo no las alcanzo a ver, otros hombres ya han empezado a hacer trabajo y empezarlas a ver, ¿no? Que tiene que ver desde el uso del tiempo, el uso de los cuidados, las responsabilidades afectivas, muchas cosas que hablamos en el webinar, ¿no? Y poder empezar a trazar desde ahí las cosas que yo estoy haciendo y cómo me estoy beneficiando de esto. Y preguntar a otras, ¿no? Iniciar conversaciones con la gente con la que vivo, ¿no? ¿Qué prácticas tengo que son prácticas pues, chafas o abusivas o confusas o que no te atreves a decir? Cómo indagar, ¿no? Siempre como en posiciones de escucha hacia otros y saber que probablemente, o sea, un poco partir de la premisa de que probablemente estoy haciendo uso de ciertos privilegios y acuérdense que siempre un privilegio borra un derecho. Entonces preguntarse por qué derechos estará borrando ese privilegio y hacer este ejercicio, ¿no? A mí la ética de los micromachismos me gusta mucho porque es muy pedagógica. Y muchas feministas han criticado esto como la noción de micro,
porque sí, de pronto pareciera que no son graves porque son micro, pero él lo toma como de esta lógica de Foucault, de la microfísica del poder, que es como son tan pequeños, pero configuran formas de vivir y habitar el mundo. Entonces yo creo que esa sería una primera pista y que está muy ligada a la pregunta anterior, preguntarle a todas aquellas, otras que no están en tu misma configuración de relaciones cotidiana y que probablemente están siendo impactados por tu uso de privilegios.